Hoy vamos a hablar sobre cultura de seguridad en protección radiológica. Este es un concepto realmente muy importante y que ha nacido en el ámbito de la industria nuclear y de la protección radiológica y ha ido ganando terreno en distintos ámbitos del quehacer humano. Y lo interesante del concepto de cultura de seguridad es que no solo involucra a lo que es nuestra tarea como profesionales, sino también que es una actitud de... ¿Qué es cultura de seguridad? Bueno, cuando uno busca definiciones en Wikipedia aparecen miles, pero la gente que ha trabajado en tratar de eh, profesionalizar el tema de cultura de seguridad, de involucrarlo en los ámbitos de trabajo, ha elegido la definición según Edgar Schein, que dice que la cultura es un patrón de suposiciones básicas, inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo dado según se las fue aprendiendo al enfrentar los problemas de adaptación externa, como la supervivencia, y de la integración interna, como la convivencia, que ha ido evolucionando con el tiempo y se ha transmitido de generación en generación. Y esto lo podemos aplicar a cualquier aspecto de la vida de la humanidad, ¿sí? Nosotros podemos pensar en la cultura maya, lo que inventaron o descubrieron o desarrollaron, por ejemplo, como grupo, que hizo que tuvieran grandes construcciones que hasta el día de hoy implican una cantidad de misterios en lo que es nuestra cultura. ¿Tá? Y eso estaba integrado a la convivencia, su religión, sus leyes, su manera de vivir, eh, y evolucionó en el tiempo hasta que desaparecieron. Ni siquiera todavía el día de hoy los arqueólogos saben eh, claramente cuáles fueron los motivos o el conjunto de motivos. Eh, lo podemos hablar de los mayas, podemos hablar de los egipcios y en algún momento se hablará de nosotros. Entonces, este patrón de suposiciones, ya sean inventadas, descubiertas o desarrolladas, condicionan nuestro quehacer cotidiano desde nuestro trabajo hasta nuestras horas de placer. La cultura de seguridad, en realidad, la cultura en realidad es un concepto complejo que no es tan fácil de discernir, ¿no? Porque los especialistas lo comparan con un iceberg, donde solamente una quinta parte o menos de, de, las, de las características de la cultura, los fundamentos psicosociológicos son visibles, ¿tá? Como la punta del iceberg, que solamente podemos ver una parte, y tiene que ver con nuestro comportamiento. Mientras que las no visibles, las que forman parte de nuestro ser más profundo, nuestras características más ancestrales e inconscientes, ¿tá? Tienen que ver con cómo percibimos, qué actitudes hay, qué valores tenemos y qué creencias. Esto hoy por hoy está como muy a flor de piel si nosotros pensamos en lo que es el choque de culturas o el choque de conceptos, donde algunos comportamientos que de pronto hace 50 años los considerábamos normales, hoy la percepción y las actitudes los ven como monstruosos, al borde del delito, eh, y ha cambiado los valores y las creencias. Ustedes aplíquenlo a lo que les parezca más apropiado y no estoy haciendo un juicio de valor, simplemente una observación histórica. Entonces, en esencia, nuestra cultura se compone de aspectos visibles, pero la mayor parte y los que más condicionan nuestro comportamiento no son visibles y son mucho más difíciles de cambiar y de condicionar. La cultura, entonces dijimos que está constituida por distintos niveles, aquellos patrones visibles, las estructuras organizativas, el ambiente, la forma de vestir, los comportamientos,
Esto, como verán, esta introducción es como muy sociológica, eh, que vamos a decir, bueno, ¿hacia dónde me lleva esto con respecto a la protección radiológica? Y intuitivamente ustedes ya verán que efectivamente tiene mucho que ver, ¿no? Nosotros podemos tener estructuras organizativas de gran porte, con gran inversión económica, este, pero y que condiciona cómo la gente ve a esas instituciones, ¿tá? Cómo nos ven al vestir, cómo nos ven al comportarnos, y nosotros ya encasillamos a las personas de acuerdo a nuestras culturas, a nuestros eh, mm, aspectos más profundos. Y bueno, los valores expresados, lo que decimos, ¿tá? Esa institución puede tener estrategias, puede tener políticas de actuación, puede tener metas, puede tener filosofías vinculadas a lo que es el quehacer, así como nosotros podemos tenerlos como individuos. O sea, los patrones visibles, cómo nos ven, cómo nos comportamos. Los valores expresados, lo que nosotros decimos que hacemos, que no siempre, ¿tá?, van de la mano. Y en tercer lugar, tenemos las suposiciones básicas, lo que realmente pensamos, las creencias, las percepciones, los sentimientos. Y muchas veces en la vida vamos a encontrar que la gente no hace lo que dice o no piensa lo que hace. ¿Sí? Ahí hay una coherencia de vida que se expresa a través de nuestras acciones cotidianas más domésticas, pero también se expresan a lo que es nuestro hacer profesional, nuestro hacer laboral, nuestro hacer nacional, ¿sí? Entonces, la cultura, lo que se ve, lo que se dice y lo que se piensa. Que haya una íntima relación y una íntima coherencia entre estos aspectos es un trabajo de toda una vida, y de toda una vida personal y de toda una vida institucional. Entonces, redondeando un poco lo que decíamos, la cultura de seguridad es un conjunto de características y actitudes en las organizaciones y en los individuos que aseguran como prioridad esencial las cuestiones de seguridad y protección, que reciban la atención que merecen en correspondencia con su significado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros queremos tener una organización formada por individuos que tengan como prioridad la seguridad y la protección, y que eso sea algo íntimo, que nazca naturalmente, no porque haya reglas, no porque me penalicen por no cumplirlas. Entonces, para poder llegar a tener una cultura de seguridad en un lugar que nosotros queremos desarrollarla, el entorno, ¿tá?, tiene que venir desde la cabeza del lugar, porque uno como parte si nosotros hacemos una comparación así en un lenguaje más cotidiano, tiene que venir del cacique. Los indios podemos tener buenas intenciones, pero si el cacique no tiene como concepto visible y profundo la cultura de seguridad, no importa lo que hagamos porque se va a perder, ¿tá? Pero si la cabeza tiene como objetivo desarrollar una cultura de seguridad, entonces ahí todos nosotros tenemos el deber de seguirlo, ¿tá?, y aprovechar ese entorno, ¿tá?, para volcar lo mejor de nosotros, pero también beneficiarnos de lo que los demás nos dan, ¿sí? Y bueno, nuevamente, esto aplica a nuestros hogares, a nuestro entorno familiar o personal, y también a nuestros entornos de trabajo. El entorno, obviamente que condiciona a las personas que actúan. Si yo tengo un entorno que me propicia una cultura de seguridad, una protección radiológica,
un cuidado del individuo y de los bienes, efectivamente va a ser mucho más fácil desarrollarlo. ¿Cómo se hace? Bueno, se determina por políticas, por requerimientos, por compromiso y por el liderazgo del más alto nivel. Nuevamente, si la gerencia planifica políticas de seguridad, se compromete y lidera esos planes, eh, el trabajador obviamente puede llegar a beneficiarse notablemente. También tiene que promover la comprensión, la responsabilidad y la motivación, porque esto de pronto suena muy idealista plantearlo, pero si la persona no entiende lo que significa determinadas cuestiones de seguridad, lo que implica su responsabilidad al apretar una tuerca o cerrar una llave, y ni siquiera está motivado, porque de pronto el entorno es hostil en la forma de tratarlo, no ayuda a que realmente se desarrolle una cultura de seguridad. Desde la parte del trabajador, del resto de las personas que componen esa institución, ¿tá? Es importante que puedan aprovechar el entorno, o sea, aprovechar las políticas, los requerimientos y el liderazgo. ¿Tá? ¿Cómo? Con una actitud cuestionadora y con un enfoque prudente y riguroso. Esto es sumamente importante porque la actitud cuestionadora y el enfoque prudente y riguroso van íntimamente de la mano, porque uno no puede estar cuestionando a tontas y locas por el simple hecho de querer pararse en la vereda de enfrente y ofrecer eh, poner palos a la rueda. ¿Tá? Tiene que ser una actitud cuestionadora constructiva, en búsqueda de poder comprender, ¿tá? Y en búsqueda de poder asumir esa responsabilidad, ¿tá? De forma rigurosa. Ven que estos no son solo palabras, son conceptos que están íntimamente ligados. Y si la actitud cuestionadora ayuda a mejorar y alcanzar distintos niveles, ¿tá? Tiene que ser a través de una comunicación fluida. Y si vamos al final del día a pensar en lo que es cultura de seguridad, y a mí me preguntan si lo pudiera resumir en una palabra, yo la resumiría en comunicación, porque nos pasa en todos los aspectos de la vida. Si no hay una comunicación clara, responsable, fluida, no hay nada que podamos hacer, ¿sí? Entonces, nuevamente, la cultura de seguridad la vamos a poder promover por el entorno y por su aprovechamiento de todo. Entonces, yo puedo tener un entorno o no tenerlo y puedo preguntarme, bueno, ¿hago o no hago esta tarea? ¿Hago o no hago el esfuerzo de desarrollar una cultura de seguridad en mi ambiente? ¿Cómo se vincula eso con las particularidades de la seguridad y la protección radiológica? ¿Cómo puedo adecuar el conocimiento que hay hasta el momento con las mejores prácticas en el campo radiológico? Como les dije al principio, la seguridad radiológica ha sido en cierta forma la madre de lo que es la cultura de seguridad que después se ha adoptado en distintos ámbitos. ¿Y cómo surgió? Bueno, porque el ámbito nuclear, así como el aeronáutico, son los que tienen más regulación, los que tienen más controles y los que han desarrollado más protocolos para el seguimiento y la seguridad. A pesar de lo que a veces uno encuentra en la prensa o en las redes sociales o en el imaginario popular, realmente son ámbitos donde se trabaja con mucha seriedad y donde hay muy buena formación. Entonces, ese conocimiento, esas prácticas del entorno radiológico que en el ámbito que estamos dictando esta clase se aplicaría, por ejemplo, lo que es la medicina nuclear o la radiofarmacia, ¿tá? Se pueden aplicar en el ámbito laboral.
no solo se puede. Nosotros nos movemos en un marco normativo, que de hecho lo vamos a ver a lo largo del curso. Entonces, en nuestro ámbito laboral, el no hacer no se puede, no es una opción. En otros ámbitos puede elegirse en función de costos, en función de requerimientos. Pero en el ámbito en que nos movemos nosotros, nuclear, ya sea médico o radiofarmacéutico, tenemos todos los elementos, tenemos toda la normativa para dar el salto de lo que es el concepto de tener seguridad y protección radiológica a un concepto mayor, ¿tá? Que es el de... Entonces, como comentábamos, esta es una etapa superior, ¿tá? Que tiene fundamentos en lo que es la protección radiológica, pero va a conceptos más filosóficos, más de vida, más profundos en lo que es la cultura. O sea, estaríamos no solo, esto sería la parte visible de nuestro iceberg, ¿tá? Y nosotros al tratar de dar un salto a la cultura de seguridad estaríamos modificando o intentando modificar esos aspectos más profundos que tenemos internamente en todos los aspectos. Si nosotros pensamos en por qué se producen los accidentes, se observa que el 80% o más están debidos a factores humanos y organizacionales. Aquí hay una caricatura un poco cruenta, pero muchas veces cuando uno rasca un poquito, la mayor parte de las veces ocurre que hay factores humanos, aunque se quieran negar o después se quieran pasar la culpa de unos a otros. ¿Y de dónde surgen esos problemas humanos? Surgen de actitudes y comportamientos. Y esto no nos escapamos ninguno, porque está en nuestra humanidad, ¿tá? Tener actitudes o comportamientos con respecto a la seguridad que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿tá? Actitudes y comportamientos que pueden llevarnos a que nos atropelle un auto porque sí, está la roja, pero si corro rapidito puedo llegar. Y todos lo hemos hecho. Actitudes y comportamientos con respecto a tengo las manos húmedas, pero igual toco el enchufe porque ¿qué me va a pasar? Y también actitudes y comportamientos que han llevado a grandes accidentes en todos los aspectos de la vida. Y fíjense, aquí les pongo que pueden encontrarlo en el sitio web de la OIEA, reportes de seguridad vinculados a lecciones aprendidas de accidentes en radiografía industrial o lecciones aprendidas en exposiciones en radioterapia. Desafortunadamente han habido accidentes muy graves vinculados con cualquiera de estas dos eh, actividades vinculadas con fuentes radiactivas y el OIEA ha realizado un análisis exhaustivo de cuáles fueron las causas, cuáles fueron las actitudes, los comportamientos, tanto personales como organizacionales, que llevaron a que se desarrollaran estos accidentes y qué lecciones se aprendieron para poder disminuir los mismos, ¿sí? Entonces, se vio que una de las condicionantes era de un tema actitudinal era la percepción del riesgo. ¿Tá? Que no todas las personas percibimos el riesgo de la misma manera y que no todos tenemos la misma actitud frente a la percepción que tenemos. ¿Tá? Entonces, esto puede ser una de las causas porque no percibo igual que al resto y las consecuencias, si mi percepción es muy cautelosa, las consecuencias van a ser bajas y la influencia de mi proceder van a ser altas porque voy a tener una gran conciencia de ello y va a ser exactamente al revés si mi percepción es baja, voy a tener consecuencias altas y la influencia de mi proceder también es alta. La percepción racional
se concibe a través del conocimiento, ¿tá? Pero también tenemos una percepción que es subjetiva o intuitiva. Si ustedes piensan en lo que es las radiaciones, en general la gente que está vinculada al conocimiento nuclear, al manejo de fuentes radiactivas, que conoce las formas de cuidarse, tiene una percepción del riesgo muy racional, ¿tá? Y en general tiene una actitud de prevención, ¿tá? Que hace que las consecuencias sean muy bajas, ¿tá? Pero influyen mucho en su proceder. ¿Por qué? Porque tienen conocimiento, es un tema racional. Sin embargo, las personas que no tienen tanto conocimiento, en general lo perciben como algo mucho más peligroso eh, con respecto de pronto a otras actividades del quehacer humano que eh, porcentualmente tienen mucha más influencia y mucho mayor porcentaje de accidentes o de personas dañadas. Entonces la percepción del riesgo es algo que, reitero, no es la misma para todas las personas y, y el factor emocional tiene un condicionamiento importante. La actitud de las personas está relacionada, como decíamos, con la que están expuestas. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una familia donde están todos con sus cinturones de seguridad. En principio, la percepción que tienen ellos es muy racional, muy alta y se cuidan. Pero si alguna de estas personas no usara su cinturón de seguridad por el tema de la aceleración física básica que aprendimos en el liceo, sabemos que frente a un accidente el peso con que se incidiría sobre el conductor sería varios órdenes de magnitud superior con resultados catastróficos. Y desafortunadamente hoy prendemos el televisor o abrimos un diario y vemos que esto ocurre demasiado. Por lo tanto, nuestra percepción y nuestra actitud frente al riesgo es... También podemos pensar, esto también lo vemos a diario en la calle, que la persona que usa un casco de seguridad tiene una percepción alta del riesgo que significa ir en moto sin casco, y entonces al usarlo va a tener una actitud prudente. Y aquel que usa un casco que no sea adecuado, que no sea el indicado para circular en una motocicleta, va a tener una percepción menor. Pero no necesariamente lo racional va con lo emocional. Entonces acá vemos a esta persona con su casco excelente, de muy buena calidad, que lo protegería al sol, mientras que el resto de su familia, para mí es sin palabras, lo dejo a criterio de ustedes. ¿Y qué piensan de pronto de una persona que dice, no, con un casquito livianito puedo andar tranquilamente? Bueno, acá podemos tener un ejemplo de una percepción, de un racional prácticamente inexistente y una percepción emocional absolutamente despreciable, ¿sí? Entonces, va de la mano entonces del conocimiento, pero también de la emoción. Y aquí la emoción nos lleva más a un lado más básico, más animal, y más... Hay símbolos que nos pueden ayudar a percibir ese riesgo, ¿tá? El riesgo está... un símbolo como el radioactivo, como el de electricidad, nos ayuda a que ese significado preestablecido sea claro, incontrovertible y que nos ayude a mantener una percepción más, más racional y más prudente del riesgo. El juicio de valores, ¿tá? Que se establece se hace a través de esa imagen, y no necesariamente en relación a un hecho concreto, sino a lo que nosotros relacionamos de esa imagen con lo que podría suceder, ¿sí? El símbolo radiactivo, el símbolo de la calavera en los productos químicos, en fin, nos lleva a tener desarrollar lo intuitivo de lo... ¿Qué factores pueden afectar el riesgo? Bueno, las características propias del riesgo, las características propias de los individuos y las condiciones del medio externo o el contexto social.
Los factores que pueden afectar al riesgo por las características propias del mismo son si uno se expone voluntaria o obligatoriamente, si es una tecnología conocida y familiar o una tecnología rara y extraña. Obviamente que la percepción que vamos a tener va a ser de mucho más prudencia frente a la segunda opción. Si los riesgos son catastróficos o recurrentes y letales y afectan a varias generaciones y a niños, son más temidos. Si se perciben o no algún beneficio directo para las personas. Vayan ustedes pensando entonces el tema de la radiactividad, cómo afecta estas percepciones de las que estamos hablando. Si se considera que la tecnología beneficia a un solo grupo social o presenta inequidades, si es un riesgo controlable o difícil de controlar, y si existen controversias en las opiniones sobre el riesgo. Vamos a volver un poquito después sobre estas percepciones del riesgo, pero evidentemente el tema de radiactividad podemos discutir durante horas cada uno de estos. Las características propias de los individuos hacen que la percepción del riesgo sea diferente. Por ejemplo, en el sexo, las mujeres habitualmente son más sensibles. El nivel de educación, cuanto menos educada una persona, más sensible, porque la propia ignorancia le hace generar temores. La edad, los de mayor edad en general son más sensibles por una experiencia de vida acumulada. Por el nivel de ingreso, el pobre es más sensible porque en general es más vulnerable y menos protegido. El perfil psicológico, las personas ansiosas son más sensibles a los riesgos, ¿tá? Porque también son unas personas fácilmente atemorizables. Si las personas expuestas son conocidas o familiares, obviamente, ¿tá? Que uno tiene un factor emocional que condiciona ese riesgo. Y si se ha tenido una experiencia personal negativa, también la percepción es diferente porque la persona ha perdido, digamos, cierto candor al haber sido expuesto a esa. El contexto es muy importante. ¿Por qué? Por las actitudes de los medios. Si un hecho es representado en forma emocional y masiva, va a tener más repercusión. Si existen intereses sectoriales o lobbies, ¿qué confianza existe en el accionar de las autoridades competentes y los órganos reguladores? Y en esto los invito a que reflexionen un poco sobre los tiempos que estamos viviendo ahora durante la pandemia. ¿Tá? ¿Qué influencia tienen los medios? ¿Qué intereses sectoriales pueden haber? ¿Qué confianza se tienen las distintas autoridades? Uno tiene en el mundo distintos accionar de grandes líderes que pueden ser cuestionables o no. Si esa situación favorece intereses políticos o económicos. Creo que este punto del medio externo en el contexto social es muy interesante de hacer una reflexión con respecto. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, vamos a hablar de esto en un segundo video donde vamos a abordar el resto de la clase de cultura de seguridad. Los invito entonces a hacer una reflexión sobre los puntos que hablamos y luego a ver el segundo video vinculado a las consecuencias y cómo aplicar la cultura de seguridad en un lugar de trabajo con radiaciones.